Hola, buenas tardes a todos. Bueno, siendo la 1:15, vamos a comenzar con la actividad del día, así que les doy oficialmente la bienvenida a todos. Y para nosotros es muy importante ver la presencia de tantos colegas en el auditorio que vienen a formarse y a capacitarse por este tema que nos ocupa hoy, que es tan importante, que es el rol del corredor inmobiliario ante la UIF, que es el tema que nos ocupa hoy, y para ello hemos convocado al contador Juan Manuel Jara, que es la primera vez que nos visita en el colegio. Él es contador público, fue funcionario de la UIF, analista de riesgo y es experto en todo lo que es prevención del lavado de activos. Así que nosotros estamos muy contentos porque pensamos que la capacitación constante y la formación y la actualización es la forma que tenemos de seguir jerarquizando la profesión. Así que, bueno, le doy la bienvenida a Juan Manuel y le paso la palabra, así comenzamos con la disertación. Hola, ¿me escuchan? Bueno, muchas gracias, Román. Primero, encantado por estar acá, gracias por este espacio. A mí me gusta la docencia, es un poco mi vocación, así que lo hago con gusto y con placer. Y también, obviamente, tuve la oportunidad, como les introducía a Román, de haber sido funcionario de la UIF hasta el año pasado. Estuve en la dirección de análisis de la UIF, es la dirección que recibe todos los reportes y arma lo que serían los informes de inteligencia. Y también soy contador público hace 15 años y bueno, ejercí toda mi vida la actividad privada, salvo el año que estuve en la UIF, que bueno, fue una oportunidad, muy linda experiencia, pero bueno, ahora volví al privado, que es lo que a mí me gusta y es a lo que me quiero dedicar. Así que bueno, por un lado, esa es una breve introducción de mi persona. Les dejo ahí, si quieren, un correo electrónico para que tomen nota. La idea es, si de las charlas que vamos a dar ahora surge alguna duda, alguna inquietud y demás, yo les dejo mi correo para que tomen nota, más allá de que este material, entiendo que el colegio se los va a hacer llegar, ¿sí? Bien, vamos a arrancar. Ahí está. Les voy a proponer lo siguiente. Yo voy a desarrollar toda la exposición. Yo creo que va a ser 40 minutos, una hora. Y luego vamos a abrir a preguntas, ¿sí? Tengo contemplado desarrollar varios temas, por eso no voy a abrir a preguntas en el mientras tanto, porque seguramente muchas cosas las vamos a ir respondiendo. Así que bueno, primero, los que le quiero comentar. Han escuchado seguramente lo que es GAFI, o para los que no escucharon, les voy a hacer una muy breve introducción, primero de dónde estamos parados. El GAFI es el organismo internacional que regula todas las WIF del mundo y baja los lineamientos de lo que todos los países tienen que cumplir en materia de prevención de lavado, ¿sí? Argentina, por decisión política, quiere pertenecer a GAFI. Es uno de los países miembros, junto con México y Brasil, son los únicos países de Latinoamérica que son miembros de GAFI, ¿sí? El resto de los países de Latinoamérica son miembros de GAFILAT, ¿sí? Es un cuerpo regional. Ahora bien, ¿qué es lo que hace GAFI? GAFI realiza rondas de evaluación. Va a cada país a ver en qué medida ese país está cumpliendo las normativas de prevención de lavado, ¿sí? Y ahí es donde puede calificar a que un país, por no tener un buen sistema de prevención, por no tener un buen lineamiento de capacitaciones, no ser efectivo en las condenas, no ser efectivo en los decomisos y otros lineamientos, no tener una buena colaboración internacional y demás, puede decirle, mira, a partir de ahora, si bien vos vas a ser un país miembro de GAFI, te paso a lo que se llama lista gris. Y ahora esta terminología porque seguramente han escuchado. Ahora, por ejemplo, Bolivia está en lista gris. ¿Qué otro país está en lista gris? Venezuela, por ejemplo. Son países que GAFI dice al resto de la comunidad GAFI, ojo con estos países porque no están cumpliendo la normativa de prevención. Y ustedes dicen, bueno, ¿y a mí como corredor inmobiliario o a mí como contador? ¿En qué me incumbe?
Y la realidad es que si ustedes como martillero, como corredores inmobiliarios, realizando una operación inmobiliaria, se les acerca a alguien que tenga vínculos con estas jurisdicciones, tendrían que extremar los recaudos. ¿Sí? Tienen que extremar los recaudos, saber que el dinero puede ser ilícito por el cual están haciendo una operación. No estoy afirmando, solamente estoy diciendo, ojo, hay que extremar ciertos recaudos. Bien, y la Argentina fue evaluada, 2024, la Argentina tuvo una evaluación, se midieron ciertos indicadores, se midió la normativa, por eso van a ver que, lo voy a pasar un poquito más adelante. ¿A dónde lo apunto esto? Ahí está. Van a ver que en el periodo 23 y 24 hubo un montón de modificaciones a la normativa. Y ahora me voy a ir adentrando en lo que a nosotros nos interesa. ¿Sí? Hubo un montón de cambios normativos, no se los voy a recitar porque van a tener este material, pero ustedes recordarán que para marzo 2024 salió la resolución 43, que es la que hoy por hoy rige para los corredores inmobiliarios. ¿Sí? Ahora, hago toda esta introducción para que entiendan el contexto. ¿Por qué de esta resolución? ¿Por qué esta vigencia? A Argentina le tocó ser evaluada, venían postergando esta evaluación hacía bastante, hasta que Gafi dijo, no, en 2024 te evalúo. Caen al país y ven que no tenemos lo que se llama el ordenamiento jurídico actualizado. Dice, mira, todas las normas que vos tenés de normas de prevención no están actualizadas. Y ahí empezamos, la Argentina empezó a sacar un montón de resoluciones. Prácticamente en marzo 2024 sacó un montón de resoluciones porque tenían que estar al 26 de marzo todo el ordenamiento jurídico vigente en base al lineamiento que establece Gafi. Se modificó, por ejemplo, el Código Penal, se incorporó el delito de financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Hubo un montón de cambios normativos que Gafi exigía. Por eso salieron muchas cosas a las apuradas, quizá, y van a ver que la mayor cantidad de resoluciones salió justo en ese mes. ¿Sí? Luego, Argentina aprobó, digamos, esta evaluación. Se evaluó no solamente lo que sería el ordenamiento jurídico, es decir, cómo están redactadas las leyes, sino el componente de efectividad, que esto se midió en resultados inmediatos. Entonces vos decís, bueno, bárbaro, veo que los correos inmobiliarios, los contadores, los servicios de activos virtuales y demás, está bien la normativa, están bien las competencias. Ahora, bueno, veamos en la cancha ahora cómo se comportan esos actores. ¿Colaboran con el sistema? ¿Hacen los reportes? ¿Se capacitan? ¿Informan lo que hay que informar? ¿Hay cooperación con el Estado? Bueno, la realidad es que se expuso una defensa en 2024 y la Argentina, digamos, que aprobó y evitó caer en lista gris. ¿Sí? Y es muy importante, este fue el cronograma de la lista gris. En noviembre, diciembre del 2024 se publicó el informe de Gafi, que si bien hay recomendaciones que la Argentina tiene que cumplir, no estamos en lista gris, que es algo muy importante. El FMI estima que caer en lista gris tiene una merma de 8 puntos del PIB de la economía, así que es algo muy importante no haber estado en lista gris. ¿Y en qué se traduce estar en lista gris? Por ejemplo, que si ustedes tienen a un cliente que quiera venir a comprar acá a Argentina o invertir en otro lado, va a tener trabas burocráticas para entrar o salir el dinero del país. Porque el país miembro de Gafi va a ver que nosotros estamos en lista gris y va a poner por ahí más trabas burocráticas, más verificaciones, más certificaciones. Va a aumentar la tasa de riesgo, va a aumentar la tasa de interés, el riesgo país. Bueno. Y este fue el resultado de la evaluación. Toda esta información es pública. Van a ver que Argentina, digamos, aprobó así como lo ven, se los traduzco, aprobó con 4. No sobró nada, pero bueno, lo importante es que aprobamos. Y ahora ven, recomendaciones de Gafi, si ustedes leen el informe, y con esto ya termina la parte de Gafi. ¿Qué es lo que dice Gafi en resumen que le interesaría a nuestro sector? Y me incluyo también como contador y ustedes como corredores inmobiliarios. ¿Qué es lo que observa? ¿Qué es lo que tomé apuntes que es algo importante? Primero, Argentina debe mejorar las supervisiones de los sujetos obligados. Bien, del sector no financiero. El sector no financiero somos los contadores, los escribanos, los corredores inmobiliarios, abogados, juegos de azar. Bueno, hay un listado de entidades. ¿Qué es lo que le dice Gafi a la Argentina? Mejorar la supervisión. Y la supervisión puede estar a cargo de la UIF,
Banco Central, por ejemplo, supervisa conjuntamente con la UIF a las entidades financieras, INAES supervisa conjuntamente con la UIF a las mutuales y cooperativas. Lo que dice, mirá, lo que vos me aportaste a la evaluación en materia de supervisión está flojo, tenés que mejorarlo. ¿Esto cómo se traduciría a nivel político? Se supone que la Argentina debería mejorar esa instancia de supervisión. Y hago la mención ahora no porque vaya a pasar, no lo sé, es una cuestión de decisión política, yo ya no estoy vinculado a eso, sino que hay que tener en cuenta que hay una recomendación en un organismo que te dice mejoren esto. Y lo otro, que menciona que hay una baja cantidad de reporte de operación sospechosa por parte del sector no financiero. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? O falta capacitación, o falta que entiendan, o el sector no financiero está mirando para otro lado cuando ve cosas sospechosas. Les hago esta muy breve introducción porque está bueno, de la misma forma que se lo transmito a ustedes, se lo transmito a otros sectores, que lo tengan en el radar, que lo tengan en la agenda y ahora vamos a ver más adelante, le pierdan el miedo a hacer reportes. Ahora vamos a profundizar de qué se tratan. Bien, muy brevemente hay un sistema de prevención de lavado compuesto por un montón de organismos públicos, dentro de los cuales está el Poder Judicial también, Banco Central, la UIF. Bueno, todos estos organismos conforman lo que se llama el sistema de prevención. Veamos un sistema de prevención como si fuesen jugadores de una estrategia para prevenir los delitos de lavado y financiamiento de terrorismo. Y ahí estamos nosotros. Por un lado, vamos para atrás, tenemos el sector privado. Vamos para atrás. Bueno, ahí está. Vamos para atrás. Por un lado mencioné que tenemos el sector privado, sector público, perdón, y ahora aparecen un listado de sujetos obligados que son parte del sector privado. Entonces, la estrategia nacional se compone de actores del sector público, como mencionados, y del sector privado. Y ahí estamos nosotros, ¿sí? ¿Qué significa? La ley, el artículo 20 de la ley 2546 dice que este listado de entidades son sujetos obligados ante la UIF. Ahora, si me lo dice una ley, no es opcional. Es una carga pública, es obligación. Si es obligatorio, puede haber problemas en caso de incumplirla. Entonces, puede ser injusta, puede ser no ética, nos puede gustar o no, pero la realidad es que hoy por hoy se aplica esta ley. Y como ley tiene su orden jurídico, sus obligaciones, sus responsabilidades y sus penalidades en caso de incumplirla, ¿sí? Bien, esto ya lo vimos. Bien, les dejo acá también 2 o 3 cuestiones a considerar que vamos a desarrollar más adelante, que es, además de tener actores del sector privado y actores del sector público, como que ya vimos, el organismo, que es la Coordinación Nacional, elabora lo que se llama la Estrategia Nacional y redacta la Evaluación Nacional de Riesgo. Esto lo voy a desarrollar un poquito más adelante porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque se supone que los corredores inmobiliarios y todos los sujetos obligados tienen que armar informes de autoevaluación de riesgo y tener en cuenta lo que dicen estos textos. Entonces, tarea para el hogar es al menos saber o tener en el radar qué es lo que dicen estos textos. ¿Qué es riesgoso en Argentina y qué no? Por ejemplo, la Evaluación Nacional de Riesgo dice que hay un 40% de informalidad y que Argentina es susceptible de riesgo de lavado de dinero a través del uso de efectivo. Entonces, los sectores, como el sector inmobiliario, que hay altos volúmenes de uso de efectivo, tendrían que intensificar los controles. ¿Qué otro sector usa mucho efectivo? Por ejemplo, los casinos, juegos de azar. ¿Tá? Quizá no es tan riesgoso para las actividades financieras o bancarias, las ALICs, agentes de bolsa y demás, porque el tema de efectivo es casi nulo. Entonces hay que ver que en algunos sectores, si hay más uso de efectivo, bueno, tengo que intensificar los controles. También me habla de riesgos geográficos. Me dice, che, ojo con la triple frontera porque se detecta que en esa zona hay más índices de criminalidad relativas a contrabando, lavado de dinero a través de contrabando y demás, trata de personas. Entonces, es un texto que ustedes tienen que tener en el radar para que cuando armen lo que se llama un informe de autoevaluación de riesgo,
incluyan lo que dice él, o por lo menos lo traten. Y ahora bien, ya ahora nos metemos un poquito en la parte más práctica o incisiva o lo que más nos determina a nosotros o a ustedes como corredores inmobiliarios. Dice, corredores inmobiliarios como sujetos obligados. Si soy corredor inmobiliario, ¿también soy sujeto obligado? La respuesta es no siempre. ¿Sí? Hay que ver en qué casos. Si soy sujeto obligado ante la UIF, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a desarrollarlo. ¿Sí? Entonces, primer cuestión que ustedes tienen que saber, son corredores inmobiliarios, perfecto, están matriculados, ejercen su actividad. No significa hasta ahí que sean sujetos obligados. En consecuencia, si ustedes determinan que no son sujetos obligados, porque no hacen las tareas que vamos a desarrollar ahora, no tienen que hacer nada. No tienen que hacer líneas manuales, no tienen que hacer la autoevaluación, no tienen que hacer nada porque no califican como sujetos obligados por no estar alcanzados por la norma. Esto es importante, por eso lo aclaro. Y ahora a ver, ¿cómo es que llegamos a ser sujetos obligados? ¿Cómo es que los martilleros, los corredores inmobiliarios pasan a ser sujetos obligados? Primero, ¿de dónde viene esta normativa? Recomendación Gafi 22. Habla de los agentes inmobiliarios. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Gafi en esta recomendación? Que los agentes inmobiliarios tienen que involucrarse y ser parte del sistema de prevención. Perfecto, Gafi. Yo, Argentina, como quiero pertenecer a Gafi, veo lo que vos decís como recomendación, listo, me pongo a redactar la ley. ¿Y qué digo en la ley? Bueno, artículo 20, incluyo a los corredores inmobiliarios. Viene de arriba. Y porque Argentina quiere pertenecer a Gafi. Por eso redactan la ley. Por eso les trasladan esta carga pública. Y ahora a ver, y ahora sí vamos a la parte que por ahí más duda le genera a todos. Perfecto, Gafi dice una cosa, incluye a los agentes inmobiliarios. Después la ley 25.246 habla de corredores inmobiliarios. Y luego la UIF en su reglamentación, esto es importante, dice cuáles corredores inmobiliarios son sujetos obligados. ¿Sí? Tengan en cuenta que hay una ley y la ley, el artículo 20, los menciona, pero luego la ley dice que la UIF va a reglamentar de qué forma o quiénes. ¿Sí? ¿Y qué dice la resolución 43 de la UIF? ¿Quiénes son sujetos obligados? Digamos, define lo que son actividades específicas, ¿no? Lo define de esta forma. Aquellos que realicen compraventa de bienes inmuebles, todos sin umbrales. Me han preguntado más de una vez, pero los escribanos no tienen, bueno, los escribanos tienen otra resolución, la 243-2023. Es otra resolución, por eso a ustedes hoy por hoy la letra que les aplica es esta. Por más que otros sectores tengan otros umbrales. ¿Sí? A lo que voy es una denuncia, una supervisión de la UIF que les caiga en su propia inmobiliaria, no van a poder utilizar como defensa, pero los escribanos tienen otra resolución, otro umbral. No, a ustedes les aplica esta norma. Y luego, aquellos que realicen locación de bienes inmuebles que superen los 300 salarios mínimos vitales inmuebles al año, que eso se traduce al valor de febrero en 8.600.000 pesos por mes. Son alquileres que superen eso. Entonces ustedes verán que si ustedes exclusivamente se dedican a administrar un consorcio, a hacer tasaciones, no están alcanzados. Entonces tienen que ver qué tareas hoy por hoy están haciendo para ver, ¿estoy alcanzado o no estoy alcanzado? Y en caso de que esté alcanzado, ¿estaría alcanzado por todas las actividades que realizo? No, solamente por aquellas que dice la norma. Si yo tengo compraventa de inmuebles y alquileres de monoambiente que no superen los 500.000 pesos al mes, los alquileres los dejo fuera. Y tengo que hacer todas mis tareas de control por las compraventas. ¿Está? Pasa algo similar con los contadores. Siempre pongo el mismo ejemplo. Los contadores, la ley los califica como sujetos obligados en caso de que hagan labor de auditoría de estados contables. La auditoría es un informe sobre un balance, seguramente ha visto, donde el contador firma y dice es razonable. Pero si el contador hace solo liquidación de sueldos, de impuestos y demás, no está alcanzado. ¿Está? Entonces tienen que empezar a ejercitar esto de decir, bueno, ¿cuándo estoy alcanzado y cuándo no? Es muy importante. Bien, y ahora respondiendo a la pregunta
Listo. Entiendo que soy sujeto obligado. ¿Qué tengo que hacer? Primero me inscribo ante la UIF. Yo no les voy a leer todo esto, les voy a dejar este material con un instructivo que está ahí arriba donde ustedes pueden copiar y pegar esto. ¿Qué es lo que van a tener que ver? Que tienen que presentar una nota. Bueno, acá se cortó la filmina o la pegué mal. Pero bueno, la cuestión es que tienen que realizar una serie de pasos y presentar ante la UIF documentación, una nota, el DNI de ustedes, la matrícula y demás. Entonces, de esa forma ustedes mandan un correo y se inscriben ante la UIF. ¿Sí? Personas jurídicas es algo similar, no más que en caso de personas jurídicas también tienen que aportar documentación del estatuto social, de las autoridades, del oficial de cumplimiento y demás. ¿Sí? Entonces, básicamente, para no leer todo esto, lo van a tener, es público, está publicado ahí en la página de Mi Argentina. Entonces, sepan, básicamente, si me quiero inscribir ante la UIF, tengo que ver, soy persona jurídica o física. Si soy persona física es más fácil. Presentar una nota, adjuntan DNI, certificado de antecedentes penales, certificado de matrícula vigente del colegio y mandan el correo. Si son sociedades, además de eso, tienen que adjuntar el estatuto y otra documentación vinculada a la sociedad y designar o decir quiénes son los oficiales de cumplimiento. ¿Sí? Son personas que se ocupan de controlar que cada empresa cumpla con el sistema de prevención correspondiente. ¿Sí? Entonces, primera respuesta a la primera pregunta es, ¿qué hago? Bueno, me tengo que inscribir. Esto es continuación. Y bien. Listo, me inscribí. ¿Y ahora qué hago? Bueno, empecemos para verlos. Hay un montón de cosas para hacer en paralelo, pero empecemos por los reportes, que es lo que más nos preocupa. Estoy inscripto, tengo usuario, me puedo entrar al SRO. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Los reportes sistemáticos. Tengan en cuenta que tienen que hacer reportes sistemáticos todos los meses. ¿Desde cuándo? Desde enero 2025 en adelante. Estamos marzo 2026. No hice ninguno. ¿Los tengo que hacer de 2025? La respuesta técnica es sí, los tendría que hacer. ¿Está? Si me inscribí ahora, obviamente no los tendría que hacer, porque si me inscribo ahora es porque antes no debería haber estado inscripto. ¿Está? Después, bueno, ¿y qué tengo que informar? Lo mismo, compra-venta de bienes inmuebles y aquellas locaciones que sean iguales o superiores a 300 salarios mínimos vitales inmuebles. Eso es lo que tengo que entrar todos los meses al SRO y cargar datos. Cargo quién es el comprador, quién es el vendedor, cuál es el inmueble, cuál es el importe, cuál es el tipo de moneda. Bueno, es entrar, es un data entry de información. Eso lo tienen que hacer todos los meses. Luego está el reporte anual. ¿Sí? El primero decía que era entre el 2 de enero y 15 de marzo de 2025 y deberá contener toda esa información. ¿Sí? Este es el reporte anual. Creo que el año pasado, si mal no recuerdo, la UIF lo postergó y demás. Pero esto es lo que está establecido en la resolución, salvo que la UIF, por alguna decisión, comunique algo distinto. Sepan que lo tienen que hacer, ténganlo en el radar. Luego vamos a repasar dos artículos más. El artículo 5, que habla del informe de autoevaluación, te dice los sujetos tienen que presentar un informe de autoevaluación 30 de abril de 2026, que va a tener información del 24 y 25. O sea, el mes que viene. Ahora bien, ¿qué es un informe de autoevaluación? Un informe de autoevaluación, les voy a tirar tips, pautas, consejos para poder armarlo. Ahí dice 20, 24 y 25. Lo primero que tendrían que hacer es un registro histórico de las operaciones que hayan tenido del 20, 24 y 25. Capaz ya lo tienen muchos, porque es un Excel con una planilla de datos donde tengan comprador, vendedor, fecha de operación, importe, zona geográfica del inmueble, a qué se dedican las partes. Quizá eso no lo tienen, pero tienen que empezar a pensar en tener una planilla que tenga cierta información. Capaz ya algunos por ahí ya la tienen bien armada, otros las tienen que empezar a armar y demás. Primer punto. Segundo punto del informe de autoevaluación. ¿Qué tengo que tener en cuenta además de saber dónde estoy parado? Saber dónde estoy parado y decir, bueno, ¿cuál es el volumen normal y habitual esperado de mi inmobiliaria? Bueno, acá vuelvo a retomar lo que les dije al principio, que es importante, por eso lo desarrollé, que es lo que hice la evaluación elaborada la evaluación de la coordinación, ¿sí? El informe de evaluación que establece
en Argentina qué es lo que es riesgoso y qué no. Yo les había dicho que el uso de efectivo, por ejemplo, es riesgoso. Les había dicho que, por ejemplo, vínculos con la triple frontera, vínculos con países no cooperantes y demás, son todas cuestiones de riesgo que establece la Evaluación Nacional de Riesgo. ¿Sí? Entonces, primer punto, tengo que empezar a unir, conciliar y machar lo que hago en mi inmobiliaria con lo que me dice la Evaluación Nacional de Riesgo. Por ejemplo, tengo mucho volumen en efectivo, por un lado, porque mi inmobiliaria se maneja en efectivo, y la Evaluación Nacional de Riesgo afirma que ese es un riesgo. Entonces, dentro de mi informe de autoevaluación tendría que decir que mi naturaleza de las operaciones suelen ser en efectivo y ese es el riesgo al cual yo estoy expuesto, al uso de efectivo, porque la evaluación dice eso. ¿Qué otra cosa les puede pasar? Mirá, en mi inmobiliaria en los últimos 2 años tuve mucha interacción con personas que tenían vínculos con la triple frontera, porque tenían DNI ahí, de Misiones, Corrientes, lo que sea. Entonces puede ser que ustedes planteen como un informe de autoevaluación, mirá, ojo, tengo este problema, o este riesgo más que problema. O estoy recibiendo muchos compradores que vienen de Rusia. Viene gente de afuera, Bolivia, ahora entró en lista gris. Entonces vos decís, bueno, ¿cuáles son los riesgos que ustedes ven históricamente en su inmobiliaria en los últimos 2 años? Entonces, ese es el puntapié para empezar a escribir ese informe de evaluación. Y el informe de evaluación no deja de ser una narrativa, una descripción del negocio de ustedes, de la inmobiliaria, y a qué riesgos ustedes entienden que están expuestos. Y eso es lo que tienen que redactar. Y luego vamos a el otro informe que es obligación, que es el informe de revisor externo independiente, que es el que está establecido en el artículo 17. También tenemos plazo hasta agosto del 2026 por las operaciones 23, 24 y 25 y establece que no todas las inmobiliarias tienen que presentar este informe, ¿sí? Tienen que presentar a aquellas que tengan ingresos anuales superiores a 875 salarios mínimos o que realicen 50 más actividades específicas en el lapso de un año. Y yo creo que quizás es más probable las 50 operaciones más que los 800 salarios. Entonces vos decís, mira, en el año tuve 50 ventas, listo, estás adentro. Si en el año tuve 10 ventas y 10 alquileres grandes, estoy afuera, no necesito un informe de REI. Sí tengo que hacer siempre, sí o sí, el de autoevaluación. ¿Sí? El de autoevaluación es obligación para todos. En cambio, el de REI es para algunos, los que superen cierto nivel de actividad. Bien, a ver qué pasa. Bien. Ahora vamos a ver lo que serían los reportes de operación sospechosa, que es a donde también me quiero meter. Porque estábamos describiendo, bueno, nosotros entendemos que somos sujetos obligados, lo primero que hacemos es inscribirnos ante la UIF, y además de inscribirnos ante la UIF, lo otro que tenemos que hacer es empezar a hacer los reportes, los sistemáticos, los anuales, tener un informe de evaluación, y además ver si tengo que tener la obligación de contratar un REI, un profesional que es un servicio de revisor externo independiente que también tenga presente ante la UIF. Ahora, esto también lo voy a desarrollar porque en principio también es obligación que si ustedes ven algo raro, tienen que reportarlo. Y no por el sistemático que vimos recién, sino por otro campo que es reporte de operación sospechosa, es distinto, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que esto no sería algo quizá recurrente, como si es el sistemático que lo tienen que hacer todos los meses. Esto es en ocasiones que ustedes vean algo raro. Y vamos a charlar y debatir un poquito este tema, donde vemos, primero, definiciones que salen de la propia resolución. ¿Qué es una operación inusual? Bueno, las operaciones tentadas o realizadas, que en forma aislada reiterada con independencia del monto, carecen de justificación económica o jurídica o no guardan relación con el nivel de riesgo del cliente o su perfil transaccional, ¿sí? O que por su frecuencia, habitualidad, complejidad, naturaleza u otras características particulares se desvíen de los usos y costumbres. Bueno, esta es la definición, ¿no? Ahora, ustedes tienen que empezar a ver qué es usual o inusual para ustedes dentro de su inmobiliaria. Y vos me decís, o yo les puedo sugerir,
que una operación se realice de una compraventa con el uso de criptoactivos, digamos. No es algo normal. Es algo que sale de un parámetro, no es algo esperado. Puede ser una inusualidad. Otra inusualidad, que por ahí se esté realizando una compraventa que esté muy distinto el valor del precio del metro cuadrado con lo que realmente se cobra, se paga o que después se escritura. Por ejemplo, decir, bueno, mira, es inusual. Generalmente se vende por esto y en este caso se vendió algo totalmente distinto. Bueno, es una inusualidad. Otra inusualidad que por ahí ya pasa a ser más sospechosa, que una mutual, una asociación sin fines de lucro, compre un inmueble de lujo en Cariló. Bueno, sí, es inusual. Ya yéndome un poquito más a lo que ya me da la impresión de que es una maniobra de lavado. Pero son cosas inusuales. Algo que salga de la cotidianidad del trabajo de ustedes, ¿sí? Eso es lo que tienen que empezar a ver. Bueno, se supone que ustedes tienen que tener un registro de lo que ustedes ven como inusual. Puede ser que no tenga nada. Viene una supervisión de la UIF y me dice, dame el listado de las operaciones inusuales. No tuve ninguna. ¿Es una respuesta posible? Sí, es una respuesta posible, pero ojo, tiene que estar muy bien justificada. Les van a analizar todas las operaciones a ver si realmente no hay algo que les llame la atención. Entonces, primera tarea, empezar a ver qué es inusual. Segunda tarea, bueno, qué es sospechoso. Entonces, cuando vemos que es sospechoso, la resolución dice operaciones tentadas o realizadas, independientemente de su monto, que ocasionan que sospechan en los fondos involucrados provienen de estar vinculados a lavado de activos o habiéndose identificado previamente como inusuales. Luego del análisis, el sujeto obligado entienda que no se puede justificar esa inusualidad. Entonces, parto de una inusualidad, algo que me llama la atención y demás, y luego abordo el tema como si fuera sospechoso de lavado. Entonces vos me decís, mirá, están comprando una propiedad que a priori vale $200.000 en $300.000 y hay un margen de 50% de exceso. Es raro. Bueno, a ver, tráeme los papeles, mostrame dónde sacaste la plata. Entonces, detecto una inusualidad o algo que me llama la atención y ahí analizo si la documentación que me aporten pueda justificar o no la realidad económica y jurídica de la operación. Entonces, vuelvo al mismo caso. Hago la operación. Una casa que sé que vale $200.000 se vende en $300.000. Si no me pueden justificar, por un lado, por qué se vendió de esa forma, y del otro lado, mucho menos justificar de dónde salen los $300.000, bueno, ahí eso, la norma me obliga de una forma a emitir un reporte de operación sospechosa. Y acá es donde yo quiero que le pierdan el miedo a hacerlo. Yo estuve en la dirección de análisis, el informe de gestión del 2024 informó que la dirección de análisis recibió 100.000 reportes, principalmente de los bancos. Además de los 100.000 reportes, a partir del año pasado se incorporaron un montón de regímenes de información sistemática. Entonces, el caudal de información es muchísima. Por eso les diría, tengo que hacer un ROS. No tengan miedo en hacerlo. Entran, hacen la carga y tienen que estar tranquilos. Van a ver también muchas veces que los bancos hacen lo que se llama ROS defensivo. Es decir, por las dudas reportan. Sí, eso está en los informes, es real. Entonces, ¿qué hace el banco? Si vos haces un depósito, al día siguiente te está mandando un mail. Che, mostrame documentación de esto. No le respondo. A los 2 días te vuelven a mandar. No le respondo. Bueno, decime de dónde sacaste la plata o voy a proceder conforme a la normativa. Y ahí los bancos emiten el reporte. Obviamente no le dicen al cliente porque no lo pueden hacer, por ley es confidencial, pero lo pueden hacer. Y lo hacen por ahí para cubrirse. Y hay un montón de reportes que por ahí se han clasificado de esa forma, pues son ROS defensivos. ¿Sí? Entonces, pierdan el miedo, eventualmente, si ven algo raro, hacer el reporte. Porque es lo que a ustedes el día de mañana los va a cubrir. Dios no quiera, están realizando una operación con alguien que a los 3-4 meses aparece en los diarios porque ustedes no lo conocían y ustedes estuvieron en el medio. Entonces, si ven algo raro, si ven que la documentación que les aportan no los convence, pierdan el miedo de hacer el reporte. Bien,
Artículo 33, ¿qué es lo que dice la resolución nuestra? Dice, cada sujeto obligado deberá reportar las operaciones sospechosas, los reportes deberán contener, bueno, es un checklist de lo que tiene que tener. Básicamente, detallar la operación, el plazo, si fue una operación aislada o continua, si fue, qué tipo de moneda fue, si tuvo vínculos nacionales e internacionales. Bueno, es una narrativa de la operación que ustedes tuvieran a la vista. Esto es más un instructivo de cómo hacer el reporte una vez que están y deciden realizar este reporte. Bien. Y ya para ir cerrando, y después les voy a ampliar, vamos a cerrar con estos puntos y vamos a abrir a preguntas. Repasamos. Listo. Vimos que existe Gafi. Gafi baja lineamientos. Argentina quiere pertenecer a Gafi, entonces dice, bueno, los corredores inmobiliarios como otros actores son sujetos obligados. Perfecto, hago la ley, le digo a la UIF, controlalos, ejecutalos, redactar la norma por la cual van a ser sujetos obligados, listo, perfecto. Calificamos como sujetos obligados, entendemos eso, me inscribo, empiezo a hacer los reportes, pero paralelamente tengo que hacer todo esto. En la medida que estoy haciendo los reportes, también tengo que estar pendiente de que todo esto que está acá, en una supervisión de la UIF me lo pueden pedir. Por ahí alguien empezó a trabajar hoy, se inscribe en marzo de 2026, el primer reporte lo va a hacer recién en abril 2026, perfecto, pero en el medio tienen que empezar a ver capacitaciones, tienen que empezar a redactar un manual de prevención, tienen que empezar a ver de qué forma evalúa su propio sistema, cómo asigna riesgos a las operaciones, bueno. Tienen que empezar de a poco a hacer todo esto, interiorizarse de qué se trata cada cosa. Y vamos a ver, primero, análisis de riesgo, informes de autoevaluación. Esto lo mencionamos un poco por arriba. Consejo, tips. Hagan una buena planilla de base de datos, un buen registro de operaciones históricas. Quién compró, quién vendió, si es persona física, jurídica, si tiene vínculos con el exterior, con países limítrofes, cuál fue el tipo de moneda que se usó, cuál fue el importe de la operación, si fue financiada por el banco o por un tercero, se pagó con cripto, con cheque, con e-check. Bueno, hagan un registro histórico. Capaz ya lo tienen armado, quizá habría que pulirlo, agregarle más contenido, más información, pero probablemente ya lo tengan. Ese es el punto de partida para hacer el análisis de autoevaluación, esta narrativa. Esta narrativa que es la que tenemos que confrontar con la Evaluación Nacional de Riesgo. Una vez que entiendo cuáles son mis riesgos, que os digo, bueno, mirá, como dijimos, me pasó en inmobiliaria que el año pasado, en 2025, muchos rusos vinieron. Me lo han contado, me han contado alguien, me dice, vinieron muchos rusos y empezaron a radicarse acá, empezaron a comprar. Y bueno, es una pauta de riesgo. Y probablemente sí, Rusia no está en lista gris, pero está en guerra, o sea, con Ucrania. O sea, vos decís, es algo que tengo que tener en cuenta, ahí sí. Es algo que no podés pasar por alto de lleno. Entonces, no está mal que si vos tenés esa situación, expongas en autoevaluación, sí, mirá, se generó esto. O se generó que en mi inmobiliaria tuve muchos PEP, muchas personas expuestas políticamente que vinieron a comprar cosas. Bueno, ¿puedo operar con los PEP? Sí, tranquilamente, nadie lo prohíbe, pero lo que significa es que si alguien opera con alguien que es una persona expuesta políticamente, un diputado, un senador, un juez, un político, un ministro, de lo que sea, bueno, se supone que uno tiene que elevar el riesgo y decir, bueno, perfecto, yo opero con un diputado o un senador, pero mostrame bien al detalle el centavo de dónde sacaste para poner la plata en un inmueble. A ver, pediste un préstamo bancario, los ahorraste, los bancarizaste, están declarados en tu tema de declaración jurada. Bueno, soy mucho más incisivo cuando elevo el riesgo. Entonces, una vez que yo sé cuáles son mis riesgos, tengo que empezar a redactar mi manual. Mi manual de prevención de lavado puede ser un texto de 20, 30 hojas, más o menos, que puede citar mucha normativa, mucha narrativa, y tiene que decir cómo yo me organizo en mi inmobiliaria. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Con qué personal cuento? ¿Qué zona geográfica abarco? ¿Quiénes dentro de inmobiliaria se van a ocupar de llevar los legajos? ¿Quiénes se van a ocupar de pedir la información? ¿Cómo va a estar alojada la información? Si la voy a tener en formato físico, lo puedo tener en Dropbox, lo puedo tener en una nube o en un servidor. Entonces, el manual tiene que ser más detallista de cómo es el paso a paso. Desde que entra un cliente o un potencial cliente porque quiere ver una propiedad, bueno,
qué información le pido de antemano, cómo la proceso, en qué momento veo si ese cliente le asigno un riesgo específico, porque depende de lo que quiera comprar a priori, o depende de en qué momento yo decida asignar riesgo, quizá con, no sé, una reserva, donde yo ya tengo cierto qué es lo que va a comprar, dónde, cómo lo va a pagar y demás. Capaz que ese sería el momento adecuado para optimizar procesos. Entonces, la cuestión es que el manual tiene que detallar todo eso. Es una guía, un paso a paso, que describa todas las operaciones desde que entra el cliente hasta que se realiza la operación y hasta donde ustedes lo reportan. Y lo reportan me refiero a informar a la UIF en el sistemático o luego de la operación, si les resultó algo sospechoso, no les dio la documentación completa y demás, ahí pueden decidir hacer el reporte de operación sospechosa. Una aclaración, porque siempre me preguntan, es decir, ¿puedo trabajar con alguien que ya de antemano veo que es sospechoso? Y la resolución recomienda que no. La resolución ya de antemano les dice, miren, si de antemano ustedes están fichando a una persona, no lo pueden identificar, no les aporta documentación básica, no tiene un recibo, no figura en ningún sistema en blanco, no tiene quit, no tiene inscripción, lo que sea, y ya de antemano está avanzando en una operación muy grande y la resolución recomienda, por ahí en esos casos, no avanzar. Salvo que venga el hijo con el padre y el padre acredite, no, mira, este es mi hijo, no figura en ningún sistema, pero yo figuro, está toda la documentación acá, le voy a hacer una donación. Bueno. Entonces, primera respuesta a muchas veces las preguntas que me hacen es, ¿puedo operar? La recomendación es que no. Tampoco nos prohíbe, pero nos recomienda. Ojo, en estos casos es preferible no avanzar con la operación. Pero ¿qué pasa si yo de antemano veo que la persona, si bien la puedo identificar, no veo nada raro y demás, avanza con una operación de 300, 400 mil dólares, me dice que la va a financiar con el banco y demás, y cuando llega el momento de comprarla, la compra, hace la operación, y luego de tantas veces de pedirle información no me aporta nada, no me lo da, no me atiende el teléfono? Bueno, en ese caso, ustedes avanzaron con la operación de buena fe, conocieron quién era, tomaron el DNI, lo ficharon, constataron que no esté en una causa penal abierta, constataron ciertas cuestiones básicas, hicieron la operación, pero la persona les cortó el teléfono. Bueno, ahí es donde ustedes estarían en condiciones de emitir el ROS. Y el ROS, ¿qué va a decir? Mirá, hicimos esta operación, vino Juan, hizo esta operación, compró este inmueble. Después de reiteradas veces que yo le mandé un correo electrónico, un WhatsApp y demás pidiendo documentación, no me respondió más. Y el presente ROS se emite porque no se cumple en entregar la información solicitada respecto de esta operación. Todo eso es lo que tiene que decir el manual. Todo, desde que entra hasta que sale. Es una guía, un paso a paso. Por eso es cuestión de sentarse, pensar y redactarlo. Capacitaciones. Bueno, la resolución dice que tienen que capacitarse anualmente. Ustedes que están acá ya están cumpliendo con esto. Eventualmente entiendo que los colegios, las organizaciones pueden entregar certificado de asistencia a la capacitación y con eso estarían cumpliendo con uno de los puntos que establece la resolución. Legajo de cliente y tarea de debida diligencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que tener también? Documentación del cliente, básicamente. ¿Y cuál? Hay un contenido mínimo que está en el artículo 19 y siguientes de la resolución que te dice, bueno, si es persona física, nombre, apellido, copia de DNI, profesión, estado civil, mail, teléfono, consultar si no está en la base de REPET. El REPET es la base terrorista, que es pública, es una consulta muy rápida. Ver el quit, el quill. Bueno, es un listado mínimo que tengo que tener de cada cliente. Y repito, mínimo. ¿Sí? Porque más adelante la resolución que dice que las operaciones de bajo riesgo tienen que cumplir con esta documentación mínima. Las de medio riesgo y alto riesgo, medio como que atribuyen al sujeto obligado a pedir más documentación. Y ahí es donde está la trampa o la carga por parte de los organismos, ¿no? Es como que te dicen, vos ocupate de saber si es riesgoso o no y pedir más documentación. Nadie de la UIF ni nadie les va a decir, che, mira, operaciones mayores a 100.000 o menores a 100.000 son de riesgo bajo o medio. No, pero si es en efectivo, bájalo a 50.
Ah, pero si es bancarizado, no, subilo a 200. No, no existe eso, nadie se los va a decir. Ese umbral de riesgo bajo, medio, alto que dice la resolución que ustedes tienen que clasificar en 3 niveles, lo tienen que hacer ustedes. Y cuando les caiga una supervisión, van a ver si lo hicieron bien. Arca trabaja igual. Arca te dice, hacé vos tu declaración jurada. ¿Vieron ese reel? Que yo constantemente lo veo. Dice, bueno, yo la hago, pero ¿por qué no me la haces vos? Si venís a decirme que está mal, no, la tenés que hacer vos. Bueno, es más o menos lo mismo. Acá ustedes tienen que hacer su plan de evaluación de riesgo, determinar cuál es el riesgo asignado a cada cliente y en base a eso pedir más o menos documentación. Entonces la resolución dice mínimo documentación base de la resolución. Ahora, en caso de detectar que hay riesgo medio o alto, pedí más documentación de origen de los fondos. Y acá es, bueno, ¿y qué pido? ¿Qué más le pido? Yo, la respuesta que encontré a esto, considerando que por las características del sector, ¿no? Porque uno, en la vida cotidiana, a los bancos nadie le retruca diciendo que me estás pidiendo, al escribano a veces tampoco, pero bueno, colegas de ustedes me han manifestado, mirá, yo pido documentación adicional y me dicen, no, no te la voy a dar. Entonces, ¿qué documentación pido y cómo lo pido para no generar una rispidez y paralelamente cumplir con la norma, ¿no? Eso es lo que ustedes quieren. Ustedes quieren cumplir con la norma, estar tranquilos, trabajar, vender, cobrar sus comisiones. Estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿qué y cómo lo pido? Ustedes lo que pueden hacer es, una vez que tomaron la información del cliente, decirle, Juan, mirá, la operación que vas a hacer dentro de 2 semanas, que tengo la reserva por $200.000, ¿por qué no me vas aportando documentación de respaldo? ¿Qué puede ser documentación de respaldo? Mirá, puede ser una declaración jurada, puede ser una venta anterior, puede ser un préstamo, puede ser una donación. Bueno, vos le das un listado posible de preguntas y no le estás diciendo, dame la declaración jurada de ganancia, que vos por ahí es algo sensible, no te quieren dar y demás, y empezás en ida y vuelta. No, vos sugerís, dame cualquier cosa de todo esto que justifique de dónde sacaste $300.000. Entonces ahí ustedes tienen que empezar a ver, bueno, ¿en qué casos hago ese pedido adicional? Tal que no genere una rispidez, los cubra y no tengan una sobrecarga administrativa ustedes. Porque vos me decís, lo ideal, sí, pídanle a todos. O sea, bueno, pero no es el espíritu de la norma. Y por ahí administrativamente pedirles a todos y administrar la información de todos, nada, es una carga adicional para la inmobiliaria. Entonces tienen que empezar a jugar con esto, que no es algo fácil, pero tienen que empezar a ver que tiene cierta lógica. Si el día de mañana recibieran una supervisión de la UIF y ustedes les dicen, mira, de estas 200 operaciones las clasifiqué de esta forma porque tomé este umbral de efectivo, tuve en consideración los vínculos geográficos, no vi ninguno vinculado a una zona rara, separé de efectivo de bancarización de operaciones, tuve en cuenta también el tipo de personas, si eran personas físicas, jurídicas, o eran estructuras de fideicomiso o SAS, que hoy por hoy están mal vistas. Bueno, ya tienen, digamos, parte del partido, ya estarían ganando 1-0 si les cayera una inspección. Estarían ganando 1-0 porque están con cierta lógica armando un relato que está en línea con lo que establecen las resoluciones, la recomendación 1 de Gafi que habla del enfoque basado en riesgo y demás. Registro de operaciones y asignación de riesgo. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Este listado de operaciones, estas 200 operaciones del año 23, 24 y 25, tienen que tener un color o un tipo de riesgo alto, bajo, medio. Es decir, tienen que ir asignando el riesgo cada una. Y ustedes pueden decir, bueno, yo tomo en cuenta las operaciones superiores a $500.000 en efectivo, riesgo alto. Que sea riesgo alto no significa que no la vaya a hacer. La voy a hacer, pero tengo que pedir más documentación de respaldo. Mejor justificación de dónde sacó la plata. Bajo riesgo, ¿qué puede ser? Un lote de $10.000. Y bueno, bajo riesgo, simplemente identificarlo y que esté en un monotributo, listo, yo no le pido más nada. Es lógico. Y estaría bien. No creo que nadie les pueda objetar hacerlo de esa forma. Pero bueno, siempre digo lo mismo. Estamos en Argentina y nadie tiene, digamos, certeza de nada. Entonces yo lo que les transmito es un poco cómo veo yo, cuál es mi experiencia y qué vi
Y en base a eso digo, bueno, ¿cómo ustedes se pueden posicionar mejor si les viene a golpear la puerta? Y por último, bueno, todo lo que es la evaluación del sistema de prevención, que es más de lo mismo. A ver, la evaluación del sistema de prevención es parte de volver a redactar el informe de autoevaluación que se hace cada 2 años. Bueno, ustedes hacen uno ahora, en 2 años tienen que hacer otro y es, bueno, nuevamente hacer la misma evaluación. Y aparte de eso, tienen que contemplar qué cuestiones del sistema de evaluación interno están cumpliendo. Por ejemplo, tienen las capacitaciones, tienen el manual vigente, ¿sí? Tienen bien almacenada la información con resguardos. Bueno, entonces, hay varios ítems que deberían tener en cuenta o cumplir para decir, bueno, ¿cómo hago yo mi evaluación? ¿Sí? Mi evaluación de propensión a ser utilizado en una maniobra de lavado. ¿Sí? Bueno, no sé qué hora es, pero con esto ya está. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Un aplauso. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que muy claro todos los conceptos. Y bueno, también quiero agradecer públicamente al colega Juan José Gardel que nos conectó con Juan Manuel, que está acá. Juan José, muchas gracias. Bueno, esta es la primera reunión del año por este tema y no creo que sea la última. Y bueno, ahora si tenemos unos minutos, si quieren o tienen dudas, podemos abrir algunas preguntas. Y otra cosa que les quería decir es que el material, esta presentación va a quedar, en unos días va a quedar alojada en la biblioteca del colegio. Y también el video en el canal de YouTube. Así que en unos días va a estar todo el material. Y después lo otro que quería decir que como uno de los requisitos es tener una capacitación anual que esté registrado, comprobada, vamos a gestionar a ver si del área de capacitación y eventos nos hacen un certificado de asistencia a esta charla. Así que si dejaron su email registrado en la entrada, vamos a ver si en unos días tenemos el certificado de asistencia. Así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta, alguno que tenga alguna duda, por allá.